38 minutos. Hoy fenece el plazo para que los partidos y movimientos políticos den a conocer sus resultados de las primarias que perfilan a los posibles candidatos a alcaldías, prefecturas y otras dignidades en las próximas elecciones. Buen momento para un análisis por parte de la experimentada visión del exalcalde de Cuenca, exdiputado de esta provincia, ex prefecto provincial, el doctor Javier Muñoz Chávez, quien se presentó también en los últimos días como parte de esta iniciativa ciudadana Cuenca nos une. Bienvenido, doctor Muñoz. Quisiéramos conocer cuáles fueron los objetivos de Cuenca nos une, se cumplieron estos y cómo se llega al momento electoral aquí en la ciudad de Cuenca, este momento que es uno de los puntos claves dentro del cronograma electoral. Muchas gracias, Gustavo, por la gentil invitación. Evidentemente que lo que se buscaba era un espacio, como bien se dijo al inicio de este programa, para crear conciencia en la ciudadanía de la necesidad de aglutinar, de hacer un frente mucho más amplio con el propósito de apoyar una determinada o determinadas posiciones y puntos de vista políticos que puedan reivindicarle a la ciudad. Dentro de esa óptica se trabajó, se realizaron algunas reuniones con este fin, pero lamentablemente lo que interesaba a la ciudadanía sobre todas las cosas era la presentación de candidaturas y prácticamente muy poco o nada interesaba que se constituya una plataforma con miras a lograr este propósito. Sin duda alguna, existían ciudadanos que tenían un justo derecho a participar. Ustedes han mencionado a uno de ellos, el doctor Tarquín Orellana, quien se ha caracterizado por ser un ciudadano preocupado por lo que sucede en Cuenca. Ha sido concejal del cantón, un distinguido profesional y que de alguna manera pudiera haber jugado un papel importante dentro de esta perspectiva. Pero no se dieron las cosas así. Lamentablemente tenemos que reconocer que los partidos políticos prácticamente en todo el país como que se hallan permanentemente de vacaciones y se acuerdan de participar en los momentos previos a las elecciones. ¿Qué es lo que ha sucedido en los momentos actuales? Cuando ya se va a vencer el término, caso concreto el día de hoy, se vence el plazo para la realización de las elecciones primarias al interior de las agrupaciones políticas y prácticamente todos los grupos políticos han señalado esta fecha para realizarlo. Esto quiere decir que no ha habido una preocupación anterior, una posibilidad de que los diferentes actores políticos puedan participar. Y volvemos a lo mismo de siempre, son los directivos de los partidos aquellos quienes directa o indirectamente disponen o determinan quiénes tienen que ser los candidatos. Y esto bajo ningún punto de vista es bueno. Doctor Muñoz, muy buenos días. Pues esto nos ha llevado nuevamente a ver una enorme dispersión de candidaturas, de organizaciones políticas y de movimientos, organizaciones y movimientos sin candidatos, buscando candidatos, y del otro lado también varios candidatos buscando una organización política que les auspicie y que les pueda llevar a este proceso y a esta carrera electoral que además se adelantó para noviembre de 2020. Y aquí se viene un periodo de alianzas. ¿Cómo ve usted? ¿Cree que efectivamente va a haber estas posibilidades de acercamiento? Quizás algunas organizaciones políticas están lanzando algunos nombres precisamente con este objetivo de buscar, negociar en su momento para lograr luego una alianza. Tenemos ahí varios casos, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento Amigo, que auspician ambos quienes se pertenecen a la Revolución Ciudadana, están prácticamente en esta ruta, en este camino, y otras organizaciones de alguna manera también han comentado estas posibilidades. ¿Cómo ve usted lo que se viene? Bueno, realmente se ve esta posibilidad real. Yo creo que en política, como en todos los actos que tienen que ver en un proceso electoral, lo que interesa es sumar, no restar.
y consecuentemente vienen las alianzas. Se ha adelantado la fecha para la realización de las elecciones y esto, sin lugar a duda, favorece a aquellos candidatos que son más conocidos que otros, en virtud que les queda un menor tiempo de campaña política para hacerse conocer, para presentar sus propuestas, para presentar sus proyectos. E indudablemente los otros ya de alguna manera son conocidos, han estado en la escena electoral, la ciudadanía conoce cuáles son sus actuaciones y consecuentemente como que les facilita. Pero todavía queda un tiempo corto, desde luego, para configurar posibilidades. Hoy lo que se van a hacer son la designación de candidaturas, pero en el corto plazo todavía habrá la posibilidad de que se puedan realizar determinadas alianzas. Ojalá se puedan hacer alianzas entre agrupaciones afines o en agrupaciones que persigan un fin común, no con que sean totalmente o diametralmente opuestas en lo que tiene que ver con su programa de acción, con su ideología, y esto es lo que generalmente ha sucedido. Cuando una alianza, un acuerdo, un entendimiento puede ser saludable bajo un punto de vista tal que le permita a una ciudad o a una provincia, en este caso a una parroquia, progresar y avanzar. Pero si se va nuevamente a esa posibilidad del reparto y sin tomar en cuenta una posición clara, firme, con conocimiento del ciudadano que tiene o que se le presente esta posibilidad de servir, pues evidentemente crea confusión en la ciudadanía, crea malestar en la ciudadanía y también dificultad a la organización al interior de las diferentes organizaciones políticas. El mensaje de ustedes, en alguna medida, en ese momento complejo que se vivía en la ciudad de Cuenca y que efectivamente se cumplió, esos trámites en contra del alcalde que dejaban vacante el municipio, la alcaldía, fue también un mensaje de advertencia a que se iba a presentar una situación, llamémosla, de río revuelto, que provoque una especie de caos político organizado, con la aparición de una alta cantidad de candidatos y eventualmente oportunismos. Si es que ese fue el mensaje, ¿en qué medida se ha dado, doctor Muñoz? Bueno, efectivamente, al salir de escena, el exalcalde Zamora se dio un paso a que muchas personas que tenían una aspiración de llegar a la alcaldía lo hagan y lo hagan con más fuerza. Pero indudablemente que tenemos que hacer previamente un análisis. ¿Esto fue bueno o positivo para la ciudad? Yo creo que la ciudad dedicó un tiempo largo a analizar, a estar preocupado de una situación legal. ¿No? El alcalde puede o no puede, cometió o no cometió un acto ilícito. El Tribunal Contencioso Electoral lo puede sancionar o lo puede destituir. Y eso, de alguna manera, mantuvo a los cuencanos ocupados en esta situación y se dejaron a un lado temas que debían ser abordados con la verdadera importancia que el caso amerita, como aspectos viales, como aspectos de seguridad y tantos otros que afectan la vida de la ciudad. Pero, naturalmente, que lo que interesaba sobre todas las cosas era el posesionarse políticamente de la situación existente, dar lugar a la presencia de nuevos actores que generalmente no aparecieron en su momento y que hoy lo están haciendo con miras a que posiblemente al salir el exalcalde pueda ser más fácil. Pero de todas formas la lucha se viene, va a ser dura. El número de votantes en el Cantón Cuenca ha aumentado considerablemente. Entiendo, supera el 500,000 de votantes de votantes, o está alrededor del 500,000 de votantes, y consecuentemente llegar a los diferentes sectores en un tiempo relativamente corto, que es el que señala el Código de la Democracia y que lo ha determinado el Consejo Nacional Electoral,
contribuyen a que se genere mayor desconocimiento en el electorado. Bien, vayamos con la realidad que se va presentando. Aún no termina. El día de hoy podrían haber anuncios, podrían también haber deserciones, aclaraciones, aspectos de carácter legal que impidan, etcétera, etcétera. Con la ayuda de Rosana, tratemos de configurar. Esto lo estamos haciendo pensando en voz alta y en vivo. Por allí podría haber alguna omisión. Pero, Rosana, ¿quiénes serían los precandidatos que han sido materia de estos anuncios? Bueno, vamos a referirnos a los precandidatos que ya han pasado por un proceso de primarias dentro de las organizaciones políticas. Como el doctor Muñoz manifestaba también, pues muchas organizaciones dejaron ese proceso para hoy, que es precisamente el último día. Pero el Movimiento Amigo, que está auspiciando o acogiendo a los militantes de la Revolución Ciudadana, lo hizo ya y eligió a Iván Abril, actualmente concejal del Cantón Cuenca, como precandidato a la alcaldía de la ciudad. Fernanda Chica, quien actualmente es funcionaria de la Bienal de Cuenca, como precandidata a la prefectura de la SUAY. Paralelamente, el Partido Socialista Ecuatoriano, que acoge también a algunos militantes de la Revolución Ciudadana en su proceso de primarias, eligió a Juan Cristóbal Lloret como precandidato a la alcaldía de la ciudad. Había la expectativa de que Juan Cristóbal Lloret busque la reelección a la prefectura, no obstante, aparece ahora como posible candidato a la alcaldía de la ciudad. Se habla de una alianza entre Amigo y el Partido Socialista Ecuatoriano, y ahí se definirá la candidatura final para la alcaldía y para la prefectura. Otras organizaciones políticas también ya han realizado sus primarias. El Movimiento Nueva Generación eligió al exalcalde de la ciudad, Pedro Palacios, para la alcaldía de Cuenca, y al alcalde de Paute como precandidato a la prefectura de la SUAY. Se trata de Raúl Delgado. Pues ellos han efectuado ya también sus procesos de primarias y ellos serían los precandidatos. Pedro Palacios busca la reelección, participó en el proceso eleccionario anterior, en donde no tuvo el beneficio del voto ciudadano, y busca ahora nuevamente llegar a la alcaldía. El Movimiento Unidad Popular también realizó ya sus procesos de democracia interna y ha elegido a Sebastián Ceballos como candidato o precandidato a la prefectura de la SUAY. Ha indicado que el día de hoy se estará eligiendo el candidato o candidata a la alcaldía de Cuenca y también para las concejalías el día de hoy, en la última fecha para la realización de las primarias. El Movimiento Pachacuti también realizó ya sus elecciones internas. Ha elegido como precandidato a Ángel Cartuche para la prefectura de la SUAY. No se conoce todavía de nombres o una elección dirigida hacia la alcaldía de la ciudad. El movimiento Suma, Sociedad Unida Más Acción, y el movimiento Centro Democrático también eligieron ya a sus candidatos. Diego Monsalve como precandidato a la alcaldía de Cuenca, Teodoro Montesinos como precandidato a la prefectura de el Azuay. Y las otras candidaturas que dimos a conocer el día de hoy, Patricio Maldonado, quien sería el precandidato para la prefectura de el Azuay, con el ex concejal Ledesma como precandidato a la alcaldía de esta ciudad. Pues esos son los nombres que por el momento suenan. Como decíamos, todavía hay un proceso pendiente. El movimiento del alcalde Cristian Zamora ha elegido también ya a sus precandidatos. La persona que figuraba como directora de talento humano, Consuelo Orellana, ha sido elegida como precandidata a la alcaldía, y Alfredo Aguilar, coordinador de movilidad del municipio de Cuenca, función que desempeñaba actualmente, pues ha sido elegido como precandidato a la prefectura. No sé si incluyó Yacu Pérez. Bueno, con la Yacu situación Pérez complicada de Izquierda Democrática. No hay un proceso eleccionario, no se ha informado si las elecciones internas se van a realizar, al menos aquí en la provincia de la Azuay, el día de hoy. Y todavía estaríamos a la expectativa de ver qué pasa con Yacu Pérez. Podrían haber más anuncios del día de hoy. Con esto en mente, doctor Muñoz, le dejo con una pregunta con varios vectores. Hay indudablemente, al menos en intenciones por el momento, pues tendrán que pasarse varios filtros, una muy alta cantidad de precandidatos.
El tema sería si es que responde esto a una efervescencia de carácter democrático o son esos intentos que ustedes advertían de capitalizar los momentos de incertidumbre. ¿Detecta usted actores que buscan posicionarse aprovechándose el vacío político? ¿Considera que la fragmentación de candidaturas debilita la discusión sobre la ciudad y fortalece dinámicas de oportunismo? En el fondo y sobre todo, ¿cómo evalúa usted el impacto de esta dispersión inicial en la gobernabilidad futura de Cuenca? Bueno, quizás antes de contestar su pregunta, Gustavo, debo indicar que el día de hoy yo he recibido una invitación para asistir al sindicato de choferes de la SUAY, en donde se va a hacer la presentación de la candidatura del ingeniero Paul Carrasco Carpio a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Y doctor Chávez, y quizás hay que añadir también que hoy elige el movimiento Igualdad también a sus precandidatos y suena nuevamente el nombre de Marcelo Cabrera Palacios como candidato o precandidato a la alcaldía de Cuenca. Se hablaba también de una alianza con la izquierda democrática y posiblemente Ramiro Ordóñez iba de candidato a la prefectura. Realmente todavía pueden presentarse posibilidades de entendimientos o nuevas o el conocimiento de nuevas figuras políticas, lo que complica más aún el panorama. Realmente lo que le interesa al ciudadano es de que se conozcan las propuestas. Si bien es importante que el candidato reúna determinadas condiciones, de que sea conocido en la ciudad como una persona que la ha servido, que se haga presente no en los momentos electorales, sino que antes haya tenido alguna trayectoria de servicio. Creo que eso es importante y la ciudadanía tiene que valorar esa posibilidad, tiene que considerar a fondo lo que propone, porque de lo contrario simplemente es una posibilidad más para que se haga una especie de feria en lo que tiene que ver con los puntos de vista electorales, y eso no conduce a nada. Por otro lado, tenemos que reconocer que hay ciertas agrupaciones políticas que son más serias que otras, y sí se han interesado de alguna manera en hacer conocer, al menos vagamente, no a fondo, no con profundidad, y esto causa un sabor amargo a la ciudadanía que ya hemos pasado 4 años con dificultades, con altos y con bajos, y que si ahora vamos a seguir en el mismo campo, en la misma posibilidad de vivirlo con esta inestabilidad, con este permanente desacuerdo entre quienes conforman un consejo municipal o una prefectura provincial, con quienes conforman la Cámara, no vamos a ningún lado. Son posiblemente intereses personales que a la postre no llevan a ningún lado, crean mayor confusión en la ciudadanía y son los que causan molestia. No. ¿Cómo interpretaría ahora usted el clima político post-Zamora? ¿Y piensa usted que aún se está a tiempo de que se activen mecanismos de gobernanza local para evitar que la transición se convierta en un sinónimo o un detonante de inestabilidad? Evidentemente que así va a suceder. Por otro lado, el Código de la Democracia determina la forma como se tienen que conformar las listas. Y realmente aquí nos vamos a topar con serias sorpresas, porque ya no se trata únicamente de que vaya en forma alterna la situación de género, es decir, hombre y mujer, ahora también tiene participación la juventud. Y si es un movimiento nacional, un movimiento político nacional, o un movimiento político provincial, o un movimiento cantonal, las reglas de juego son diferentes, que tienen que estar en relación o en proporción a las candidaturas que se presentan. De todas formas, todo este panorama que se viene, se vislumbra confuso. El electorado no está acostumbrado a este tipo de manifestaciones, no tiene conocimiento de lo que en realidad está sucediendo y causa
una mayor zozobra al interior. Pero obviamente que la situación en Cuenca ha cambiado a raíz de la salida del alcalde, de la destitución del alcalde. Los motivos los conocemos y esto pues hace que muchas personas crean que tienen una mayor posibilidad de acceder a la función local. Se perfila con esta profusión de candidaturas y de iniciativas también un escenario que podría darse luego de estos procesos internos. Eso es lo que ha pasado. Nada más, aún no hay candidatos, en realidad hay precandidatos. Hay espacio todavía para que puedan conversar entre actores políticos, fusionar, fundir algunas de estas candidaturas. El alcalde de Cuenca, por ejemplo, había señalado cuando se retiraba Cristian Zamora, de que endosaría eventualmente alguna candidatura. No sé si su endoso sea definitivo hacia la señora Orellana. Bueno, muchas veces se habla de la posibilidad de que los votos son endosables, y esto no es tan así. El pueblo, una ciudad, en este caso Cuenca, no creo que el electorado de Cuenca se preste a decir yo voy a votar por aquella persona o por aquel candidato que me recomienda fulano de tal porque soy su partidario. Esto no se ha dado en el país. Puede ser que conduzca en algo a inclinar una determinada posición, un determinado punto de vista, pero no necesariamente el voto en sí. El voto no es endosable, no es fácil decir, yo pido que voten por tal o cual candidato y me retiro si no estoy yo en la actividad política o si no estoy participando de manera directa. Y esto hace que de alguna manera sea válido, porque la democracia no puede supeditarse a que una persona le diga al elector, usted, señor, debe votar de esta manera, y el ciudadano tiene que acoger ese punto de vista. Eso creo que debilita definitivamente a un proceso electoral y fundamentalmente a un sistema democrático. Entrando ya en la parte final de este diálogo, doctor Muñoz, ¿qué elementos debería tener una agenda para Cuenca? Una agenda que de alguna manera puede eventualmente volverse fundamental, imprescindible, base quizá de un plan estratégico actualizado que hace falta hoy en la ciudad de Cuenca. Cuenca arrastra problemas históricos, la dependencia y ahora cada vez más fuerte del gobierno central para decisiones, recursos, autorizaciones. Una agenda imprescindible en el tema medioambiental, claridad en los temas mineros que siguen amenazando a la ciudad. Las carreteras no dan más, son temas que tienen que cambiar. Este y otros temas le preguntamos y le pedimos a usted esbozar, deberían ser parte de esa agenda de Cuenca que, al margen de los candidatos y de las camisetas políticas, debería de alguna manera aclararse. Obviamente tiene que ser así. Habrán aspectos coyunturales, de momentos que tienen que ser analizados, que no pueden soslayarse. Situaciones como los baches en las carreteras, en los caminos que conducen a nuestras 21 parroquias rurales, la permanente desatención por parte del gobierno central de la vialidad. Yo pienso que si bien un alcalde tiene una jurisdicción, una participación cantonal, no es menos cierto que tiene que mantener una preocupación grande por la vialidad, no solo provincial, sino regional. Y esto no quiere decir que se esté saliendo de sus competencias específicas, sino que Cuenca reúne esa característica, esa particularidad muy especial de ser una ciudad-región, no de ser un cantón más. Al ser una ciudad-región, sus autoridades, en este caso el alcalde, tiene que elevar la voz para señalar cuáles son los puntos de vista respecto a temas tales como el de la falta de atención vial, como ese problema tan grande que nos agobia de tiempos, de siglos atrás, como es el del centralismo, cómo combatirlo decididamente. Yo creo que también será necesario que haga uso de una herramienta que está contemplada en la Constitución de la República, que es la creación de mancomunidades, y que perfectamente puede
buscar la unidad de cantones y de provincias con el ánimo de que esa voz sea más robusta y pueda ser acogida por la presidencia o por el gobierno nacional. En suma, ojalá se pueda elaborar realmente con el aporte ciudadano esta agenda proactiva, no una agenda reactiva que tenga que estar tomando posiciones del momento, una agenda que deje de reaccionar a cada crisis y empiece a anticipar en los temas que hemos señalado en este diálogo, y usted lo ha hecho acertadamente: centralismo, agua, seguridad, vialidad, piezas de un mismo sistema urbano que requiere gobernanza fuerte, planificación técnica, liderazgo político capaz de sostener decisiones oficiales, ojalá con un amplio apoyo ciudadano. Le dejamos en sus palabras finales, doctor Muñoz. Bueno, muchas gracias por la gentil invitación. Yo creo que, si bien decíamos que tiene el alcalde que preocuparse, o las autoridades locales, por lo que sucede en los momentos actuales, pero no es menos cierto que tiene que planificar, que tiene que darle fuerza a una oficina de planificación local o más amplia, regional, que pueda permitir que se adopten acciones mucho más importantes, más valederas, más meditadas, realizadas con propiedad a fin de sacarle a la ciudad, que crece a un ritmo acelerado, y que los cuencanos esperamos que exista la responsabilidad necesaria por parte de quienes nos van a representar. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Han escuchado al exalcalde de Cuenca, Javier Muñoz Chávez. Son las 8:04.